como, no sé, como una tostada demasiado crujiente. ¡Ey! Es lo que tiene esto. Me falta la silla gamer. Don't worry, be happy. Muy bien. Pues lo primero, muchísimas gracias a todos los presentes. Espero estar a la altura de los compañeros que han estado aquí previamente. Y, por supuesto, quisiera dar las gracias al Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas de la UNIR, pues por invitarme a estar aquí y por darme la ocasión de compartir esta horita larga, horita y media, con ustedes. Efectivamente, es un teclado mecánico, este de aquí, y por eso es tan ruidoso. Buenas tardes, María Angélica. Buenas tardes, Ignacio. Bueno, esta charla forma parte del ciclo del programa de videojuegos y gamificación en la educación, donde pues cada uno de nosotros hemos intentado aportar una perspectiva diferente sobre la creación de videojuegos y de experiencias gamificadas que yo por lo menos espero que os sean de utilidad en vuestro día a día en clase. En mi caso, yo me dedico a escribir cosas. Yo me dedico a escribir historias, a escribir guiones, a contar historias en medios diversos. Pueden ser podcasts, pueden ser audiovisuales, pero también videojuegos. En la actualidad estoy colaborando con los compañeros que han estado en el resto de charlas y que estarán la semana que viene en algunos proyectos de desarrollo de videojuegos, que son pues, proyectos de financiación europea y, por supuesto, pues hay que ayudar a escribirlos. Tenemos que tener algún tipo de narración que los lleve adelante. No podemos simplemente plantar conceptos y decir, aprende esto, así, sin más. Y por ese motivo, yo vengo a hablarles de cómo estructuramos nuestras historias. Buenas tardes, Vilma, bienvenida. Vengo a hablarles de cómo contar las historias. Y en el fondo es que da igual de qué trate una historia. Siempre va a tener un principio, una parte de en medio y un final. Da igual que sea un videojuego, un podcast, una serie de televisión o incluso que sea la comida. La comida también viene con un primero, un segundo y un postre. ¿Cierto o no cierto? Un principio, una parte de en medio y un final. Y me dirán ustedes, pero si yo me voy a Quique da Costa, que tiene 1000 estrellas Michelin, él va y me pone 27.000 platos, me los varida con 50 vinos en su menú de degustación, y eso no es otra cosa. Eso es más que un primero, un segundo y un postre. Y yo les diría que sí, pero que no, pero que sí. Sí, no, sí, más o menos. Depende. Por ejemplo, esto sería como un Mario Party, una estructura basada en minijuegos. ¿Han jugado al Mario Party? Está para la Switch, para la Wii, para un montón de consolas. Es muy divertido. Sí, pues pruébenlo. Pruébenlo si tienen acceso a las consolas porque es un juego muy ameno. Tenemos un montón de pequeños jueguitos que se nos presentan como si fuera una oca. Cada uno tiene un pequeño reto, son muy fáciles de asimilar y es divertido a nivel de pues, competitividad, de reflejos. Aporta bastante. Entonces, incluso en este caso, tenemos una introducción, una parte de en medio y acabaremos de una forma u otra. Lo que nos cambia es cómo llegamos a ese final. Pero bueno, me podrán argumentar ustedes. Pero Nadia, hay juegos que no tienen historia, como el Tetris, como el Candy Crush, como el Pac-Man. Y yo les diría, en ese caso, que aunque no tengan una historia, sí que tienen una narrativa. Aunque este juego no tenga una historia, nosotros la vamos a crear al jugarlo. La experiencia que tenemos del juego siempre va a ser lineal y esto va a generar una historia en nuestra cabeza, un orden de acontecimientos, una forma de percibirlo y que es cómo nos lo contamos a nosotros mismos, cómo sentimos esto que estamos viviendo. Puede ser tan sencillo como el aumento de la dificultad según los niveles. ¿Nunca se han quedado atascados en un nivel de Candy Crush? Sí, ¿verdad? ¿No han sentido la satisfacción de conseguir pasarlo por fin? Todo esto es una evolución emocional. Es una narrativa abstracta, pero es una narrativa. Eduardo no ha jugado al Candy Crush. Bueno, nos vale casi cualquier juego. Nos vale, por ejemplo, un Frogger, el Tetris. ¿Quién no ha jugado al Tetris, por favor? Me valdría incluso un Sudoku. Porque el problema es el mismo, es el quedarse atascado. Tenemos una introducción que pueden ser tanto las normas del juego como el ver el planteamiento inicial del tablero.
Después tenemos una evolución conforme vamos rellenando las diferentes casillas y al final llegamos a una resolución cuando nos sentimos satisfechos, cuando tanto en horizontal y en vertical como en cada uno de los bloques de 9 tenemos por fin todos los números sin que se repita ninguno. Y entonces ya respiramos y vamos al siguiente reto. Lo mismo que pasar de nivel a una pantalla más difícil. Habrán escuchado alguna vez la frase que el problema no es el problema. El problema es nuestra percepción del problema, ¿vale? Con los juegos pasa lo mismo. La historia es nuestra percepción del juego. No es lo que yo como escritora o ustedes como escritores, como autores quieran plantear, es lo que el jugador perciba. Y esta historia que él se está montando en su cabeza siempre tendrá un principio, una parte de en medio y un final. O sea, 3 actos. Por ese motivo, yo hoy quiero plantearles la siguiente sesión. Mi primer acto ha sido esta introducción que ya he hecho. Ahora les voy a presentar el siguiente, que será el segundo. En primer lugar, les voy a hablar del primer acto, después el segundo acto, el tercer acto, qué previsible, ¿verdad? Y en último lugar, ¿y yo cómo hago esto? ¿Cómo puedo aplicar algo de esto en mi clase? Aquí les mostraré algunas herramientas. Los objetivos que yo me planteo es que entiendan cuáles son las necesidades que tiene una historia, que conozcan sus componentes fundamentales y que se familiaricen con un par de herramientas que les permitan crear las suyas propias. Por supuesto, por favor, interrúmpanme cuando gusten con lo que necesiten. Si estoy explicando algo que consideran tremendamente obvio y que ya han superado, díganme, Nadia, por favor, pase para adelante, que nos está aburriendo. Y si doy, por supuesto, algo que les causa cualquier dificultad, pues me dicen, Nadia, por favor, para ya, repite. Sin ningún problema. Por cierto, no me he presentado. Mi nombre es Nadia McGowan, soy la directora académica del Máster en Diseño y Producción Multimedia. Y bueno, al final, si quieren, les dejo mi correo para lo que puedan necesitar a posteriori. Y con esto vamos a por el primer acto. El primer acto es la unidad dramática en la que se plantea la historia. Así, en mayúsculas, en grandes letras. Porque lo primero que tenemos que hacer es explicar de qué vamos a hablar. Esto que les he hecho aquí. Contarles de qué vamos a hablar en esta sesión de hoy. Eduardo ha jugado a muchos videojuegos. Muy bien, conoce a Guy Bruce Threepwood, que quiere ser un pirata. Podemos empezar una historia de muchas maneras, pero siempre vamos a generar un planteamiento, una situación del mundo. Vamos a mostrar un mundo con unas coordenadas X, las que queramos, el universo diegético y una serie de personajes. En este momento, el momento en que estamos presentando la historia, este mundo, este universo puede ser lo que queramos. Por ejemplo, a ver qué tal se reproduce. Vamos a ver. Por ejemplo, este juego que les traigo que se llama Cadillacs y dinosaurios. Miren qué introducción más maravillosa. Nos plantean un mundo futuro, bueno, un mundo en el que el futuro y el pasado se han unido y tenemos dinosaurios que ahora de pronto nos van a atacar y nos vamos a enfrentar a ellos con Cadillacs. ¡Oh, Dios mío! Como ven, al principio del primer acto podemos plantear la premisa que queramos. El espectador, el jugador, está completamente abierto. Después tendremos que ceñirnos al universo diegético que hayamos creado. Es decir, a partir de ahora, esta película, este juego, tiene que ir de dinosaurios, no puede ir de alienígenas, porque hemos dicho que esto es de lo que trata. Habremos creado una serie de normas y una lógica que después tendremos que seguir. Y además hemos presentado una serie de personajes. Dependiendo del juego, tendremos, bueno, diferentes introducciones, nos darán diferentes sensaciones de cómo es el juego. Les muestro aquí otro. Este también es una aventura gráfica, viejecita. Ah, no, este es Mega Man, perdón, enlace equivocado. Bueno, no pasa nada. Esta es la apertura del juego Mega Man 2, que también es bastante viejo. Como ven, aquí tenemos un mundo futurista. Nos cuenta el objetivo del personaje, que es detener al terrible Dr. Willy. Y bueno, se han creado 8 robots para luchar contra Mega Man. Buenas tardes, Ramón, bienvenido. Estamos viendo la introducción de Mega Man 2, que como puedes ver es un juego muy reciente. Es que a mí especialmente me gustan los juegos nuevos.
¿no? Aquí tenemos a nuestro héroe, lo presentamos y ya podemos introducirnos en él. Podemos tirar para adelante. El protagonista va a ser absolutamente crucial. A ver cómo salgo esto de aquí. Muy bien, vamos para allá. A ver, pasemos de diapositiva. El protagonista. El protagonista va a aparecer... Juegazo retro, di que sí. Este mundo va a tener un protagonista. Este mundo inicial, el punto de partida, es un mundo en equilibrio. Suele ser una situación neutra. ¿Vale? Entonces, mostraremos una ruptura en ese equilibrio. Hasta que no haya una ruptura en el equilibrio, no tenemos una historia. El protagonista puede ser una persona o puede ser una cosa. En los juegos a menudo también puede ser el propio jugador. Puede ser un juego en primera persona donde bueno, le podemos dar ciertos rasgos. ¿Por qué utilizamos un personaje siempre y no utilizamos cajas de colores? Pues porque es más fácil comunicarnos cuando hay un ser humano o un ser antropomorfo que nos haga de intermediarios con la narración. Esto hace que nos importe mucho más lo que les esté sucediendo. Por ejemplo, Angry Birds, ¿vale? ¿Han jugado a Angry Birds? Este sí. Algunos no habían jugado a Candy Crush, pero entiendo que este lo conocemos todos. Es un juego que no es retro, es ligerito, es fácil de jugar, es cómodo. Va básicamente de lanzar pájaros y lanzarles mucho, lanzarlos muy lejos y con objetivos concretos. Vale. Toda la historia está muy bien hilvanada. Se crea un mundo, un universo, donde estos pajaritos sufren el acoso de estos horribles cerdos que les roban sus huevitos. Y su objetivo es recuperar los huevitos, por eso deben lanzarse cual kamikazes contra todas estas estructuras, para poder recuperarlos. Dirán, pero esta historia es muy sencilla, ¿no? Sí, es una historia muy sencilla, pero que nos argumenta y nos facilita el tener algo que lanzar contra un objetivo. Nos da una razón para ello como jugadores. ¿Vale? Incluso en estos casos, historias muy sencillas, podemos tenerlo. Esto es mucho más atractivo que simplemente tener cajas de colores que lanzamos, ¿verdad? Porque les podemos dar personalidad, les podemos dar características que asimilamos como humanas y lo cual hace que nos importen más. Un juego no necesita tener una historia, pero siempre tendrá una. Y es importante que el protagonista nos importe. Si yo no conecto con Geralt de Rivia, con el Witcher, con el brujo, si no me importa, ¿qué más me da que viva o muera? ¿Qué más me da que se tire por un precipicio si no me importa lo que le pase? El protagonista debe importarnos si queremos que la historia pueda conectar con el espectador. Este protagonista suele ser un héroe, y el héroe ha de querer algo. Romeo, para tener un objetivo en esta vida, pues ha de querer a Julieta. Si no, si es un chico que simplemente se pasea por Verona, pues con las manos en los bolsillos y siendo y narrando poesía, pues poesía bastante mala a todas las mujeres que se encuentra, pero realmente no quiere nada profundo, no tenemos una historia. El protagonista ha de querer algo. Romeo ha de querer a Julieta. Harry Potter ha de querer ser mago. Imaginaos que estamos al principio de Harry Potter, le llega la carta de Hogwarts, le invitan a ir a Hogwarts y él la ve y dice, ¡buf! Pasó mucho. Me da pereza. Pues nos hemos cargado la película. Nos hemos también cargado el juego. Ya no tendremos este maravilloso Lego de Harry Potter. Y Guybrush Threepwood quiere ser un pirata. ¿Vale? Y además, cuando un protagonista quiere algo, igual que Guybrush Threepwood quiere ser un pirata, ha de decirlo mucho. Y ha de tener tremendamente claro cuál es su deseo, ese deseo que le mueve, eso que quiere conseguir. Tú, yo soy cola, tú pegamento. Muy bien. El deseo del protagonista ha de ser lo más primario posible para que el espectador pueda conectar con él. De lo contrario, no se va a sentir motivado. ¿Qué deseos son primarios? Díganme. ¿Qué deseos primarios se les ocurren? Aceptación, muy bien, que los demás nos quieran. Pertenencia, ser parte de un grupo. Comer, beber y lo que se hace en la oscuridad.
fantástico. Sobrevivir, muy importante. Casi todos los juegos, por ejemplo, de zombies, de terror, se basan en sobrevivir. Es lo más primario. Si estamos vivos, ¿qué más da que nos acepte el vecino? Pues si conectamos con estos deseos primarios en el juego, el espectador puede empatizar con el personaje porque puede entender esto. Podemos entender que alguien quiere sobrevivir a una horda de zombies. Nadie quiere ser comido vivo, nadie quiere que le sorban el cerebro y se lo hagan cachitos. Entonces, eso lo podemos entender. En cambio, si el protagonista quiere algo pues muy aburrido, seguramente no nos interese y nos da igual si lo consigue o no. En este caso, este protagonista quiere ser un pirata. Esto es divertido. Quiere ser aceptado en un grupo que nos puede parecer interesantes. ¿Quién no ha querido ser un pirata de pequeño? Quien no lo haya querido no ha tenido infancia. Yo con este deseo puedo empatizar plenamente. Yo me siento identificada. Yo también quiero ser un pirata. Y además le tenemos que hacer interesante. Esto se puede hacer dotándole de características positivas. Por ejemplo, este personaje puede aguantar 10 minutos sin respirar. Yo veo esto y lo admiro directamente. En el caso de Superman, pues tiene superpoderes. En el caso de, pues, Harry Potter, es el elegido y tiene una marquita en la cabeza. Pero además tiene que tener algún tipo de fallo. Un personaje excesivamente perfecto causa rechazo. ¿A cuánta gente le cae mal Superman? Admitámoslo. ¿Y por qué creen que les cae mal Superman? Demasiado perfecto, demasiado poderoso, efectivamente. A Vilma sí que le gusta. Bueno, pues estará ahí. En cambio, ¿a que nos cae mejor Spiderman? Spiderman también es poderoso. Spiderman además es capaz de escalar edificios, pero Spiderman tiene muchos defectos. Pero es un nerd, como dice Ramón. Efectivamente, equilibramos los aspectos positivos con algún aspecto en apariencia negativo, entonces nos podemos sentir más identificados con él. Yo jamás podré identificarme con Superman porque es superhumano, pero en cambio me puedo identificar con Spiderman porque también me identifico con sus debilidades. Como dice Alita, es más fácil empatizar con él. En cambio, pues Superman es un alienígena para empezar, así que jamás me voy a poder identificar. Tenemos un protagonista que quiere algo. Si este señor llega aquí, habla con los piratas y dice, quiero ser un pirata. Y estos 3 piratas le dicen, estupendo, bienvenido al gremio. ¿Tenemos un juego? No, no tenemos un juego. Se nos acaba la historia. Si Romeo llega a Julieta, la ve por la calle y dice, bonitos ojos tienes, y ella dice, ay, qué bien, me encantas, y cogen, se casan y son felices para siempre, nos hemos cargado la historia. Si Harry Potter coge y va a Hogwarts y llega, estudia mucho, aprueba todo, se gradúa y no pasa nada, tampoco tenemos historia. Para que tengamos una historia es imprescindible que tengamos un problema. Tenemos a un protagonista que quiere algo, fantástico. Lo quiere mucho, lo quiere muchísimo. Pues ahora es cuando hay que decirle que no puede tenerlo, bajo ningún concepto y de ninguna manera. Y esto es importantísimo. El no es una palabra muy importante y que además los niños de hoy en día no escuchan lo suficiente. Así que, en grandes palabras, no pasarás. Esto que quieres no puedes tenerlo, porque sin conflicto no hay historia. Esto a fuego. Los profesores de matemáticas lo tienen clarísimo. ¿Hay alguno en la sala? Por ejemplo, si tengo 23 peras, me como 5 y Luis va y se come 7, ¿cuántas me quedan? Aquí tenemos un conflicto tremendo. Y es que, pues que no sé cuántas peras tengo y estoy sufriendo tremendamente. Ya en este problema de matemáticas yo encuentro un conflicto. ¿Vale? Si no, no hay historia. En Romeo y Julieta, como decíamos, tenemos que tener algo en contra de su historia de amor. Esto es el gran clásico con el que entiendo que todos ustedes se pueden identificar, porque ¿dónde no ha pasado que haya 2 grandes familias, que a un chico le guste una chica, que su primo diga, de ninguna manera te vas a liar con mi prima, que luego venga su mejor amigo y lo mate, bueno, y que después venga el cura del pueblo y los envenene a los 2? Esto es la típica historia que nos ha pasado a todos, nos podemos identificar plenamente.
tenemos que tener un conflicto. Harry Potter, bueno, pues viene un super ser, cuyo nombre jamás podrá ser dicho, o no debe serlo, no sea que nos oiga, que va a intentar evitar a toda costa que este niño se convierta en un hechicero. Hechicero, brujo, en un mago. En un mago. Dentro de un juego, pues aquí tenemos un personaje que quiere conquistar el mundo. Algo está en riesgo. Es decir, si el protagonista no consigue lo que quiere, que en este juego es salvar el mundo, ¿qué es lo que va a suceder? El mundo se pierde, el mundo está en peligro. Tiene que haber algo que se esté arriesgando, una consecuencia negativa en caso de que ese conflicto, efectivamente es una gran obra maestra, no sea resuelto de forma satisfactoria. Si el protagonista quiere una promoción en el trabajo, ¿vale?, debería de ser para hacerse presidente del gobierno. Y si no lo consigue, va a haber una guerra civil, por ejemplo, o va a haber una guerra con otro país. Si es vencer a un enemigo, debe ser un enfrentamiento a vida o muerte. Y si no lo consigue, va a morir. Porque, como decíamos antes, con lo que conectamos es con motivaciones básicas, primarias. Hambre, vida, sexo, estatus social, aceptación. La motivación ha de ser básica y la ejemplificamos con lo que más nos guste. Siempre debe haber algo que arriesguemos. Otro elemento fundamental es el detonante. El detonante, igual que la explosión de dinamita con el correcaminos, es lo que nos trae el cambio que modifica el status quo inicial de ese mundo que hemos presentado. Nuestro mundo en paz y equilibrio explota por los aires. ¿Qué puede ser? La carta de Hogwarts, ser despedido de nuestro trabajo. Tenemos que buscar uno nuevo. Encontrar a tu mujer o a tu marido con otro. Que Hitler gane las elecciones o invada Polonia. Estoy intentando buscar ejemplos para aplicarlo, por ejemplo, a una asignatura de historia. ¿Vale? Es algo que cambia totalmente el mundo tal y como lo conocíamos. Es el momento en que, después de haber contado en el primer acto cómo es el mundo, lo destruimos porque ahora lo tenemos que reinventar. A mí me gustan mucho los detonantes porque son como la vida misma. ¿Vale? Son momentos que nos suceden a todos. Es decir, son esos momentos que pueden parecer en apariencia quizá malas noticias, pero no siempre son lo que parecen. ¿Vale? Es lo que dicen de que cuando Dios nos cierra una puerta nos abre una ventana. Si bien pueden ser lo opuesto a buenas noticias, el cambio es siempre un momento de oportunidades. Y entonces, ¿qué ocurre en nuestra historia? Que este cambio que puede parecer catastrófico, realmente es una oportunidad para que el protagonista llegue al camino de la felicidad. Aplicándolo a una película, este detonante nos va a llevar por muchas dificultades, pero para ser mejores personas al final de la historia. En caso de un juego, pues para subir de nivel y ser más poderoso, o conquistar el mundo. En el caso del Mago de Oz, ¿vale? El Mago de Oz empieza con una niña que está en Kansas, vive en una granja, todo es fantástico. ¿Cuál es el detonante del Mago de Oz? ¿Se atreverían a decirme cuál es? El detonante que arranca la trama en esta película. Un tornado, dice Eduardo. Perfecto. Exactamente. El tornado. ¿Por qué? Porque si no hubiera tornado, su casa jamás hubiera salido volando, no hubiera llegado al mundo de Oz, no hubiera aterrizado encima de la bruja, no la hubiera matado. El Mago de Oz es una historia muy turbia de una lucha de poder. Vamos, tiene tela, tiene tela. Bueno, pues sin ese tornado, esa historia no hubiera arrancado. Es el detonante. Es el detonante que genera toda la trama posterior. Teníamos un mundo pacífico en equilibrio que cambia completamente. Y al final, ¿qué haremos? Volver a casa. Volver a un nuevo equilibrio en el cual somos más sabios y mejores personas por todo lo que hemos aprendido a lo largo del camino. Esta película, Soul, de Disney, ¿la han visto? Es bastante nueva. Está disponible en streaming, el canal Disney, es bellísima. He llorado como una magdalena viéndola, porque trata muy bien temas de la muerte, con una sensibilidad bellísima.
estaba viéndola con mis hijos y estaba intentando que no me vieran los lagrimones. Se llama Soul. Soul por la música, porque es un juego de palabras entre soul, el estilo musical, y soul, alma en inglés. Maravillosa. Al inicio de la película, allá por el minuto 20 más o menos, Joe está muy distraído porque ha conseguido que por fin le dejen ir a tocar en el club que le gusta, en un club donde lleva mucho tiempo queriendo tocar. Él es músico. Y en el camino, mientras va hablando, casi muere varias veces y sufrimos con él, porque ¡ay que se mata! ¡Ay que se mata! ¡Ay que se va a matar! Hasta que al final se cae a un agujero, a una alcantarilla y muere de verdad. Y esto nos genera el segundo acto de la película, el segundo acto de nuestra historia, que es cuando está en el otro mundo, es un alma y lo que quiere es volver a este. Entonces nuestro detonante en esta película, el catalista que mueve la acción, es su muerte. Aquí en estas películas, ¿cuál sería el de la Bella y la Bestia? Perdón, el de la Bella Durmiente. He cogido estas porque entiendo que más o menos todos estaremos familiarizados con las historias más clásicas. En Disney quizás sea más fácil verlo. En La Bella Durmiente, el catalista que nos genera toda la acción posterior. La maldición de Maléfica. Si Maléfica no hubiera maldecido a Aurora, pues no hubiera dormido para siempre y no hubiera hecho falta rescatarla. Muy bien, fantástico. En La Bella y la Bestia. A Ramón le iremos sumando gallifantes, que se sabe todos los juegos. La transformación del príncipe en bestia, no del todo. El catalista va a ser cuando, recuerdan ustedes que el padre va al castillo, muy fan de Disney, y la bestia le recibe ahí y contrae una deuda con él. Ese es nuestro detonante. Si no hubiera contraído una deuda con la bestia, no hubiera importado que Bella fuera la primera en recibirle al volver a casa, por lo cual ella después tendrá que ir al castillo. En Aladín, sí, y a partir de ahí se genera la trama de Bella, efectivamente. A veces es difícil ver cuáles son los detonantes. El encontronazo con la princesa y concretamente que la salva de los guardias. Con eso además creamos un vínculo entre los personajes y el equívoco posterior en que él no sabe que ella es la princesa, ella después, cuando le ve vestido de gran príncipe disfrazado, no sabe cuál era su auténtica identidad. La elección es más adelante, la elección ya es segundo acto, Ramón. ¿Vale? Y por último, en El Rey León, ¿qué es lo que va a trastocar el status quo? El mundo del Rey León. Del pobrecito Simba. La muerte de Mufasa, efectivamente. Con la muerte de Mufasa ya se ha acabado el mundo tal y como lo conocíamos ahí. Es verdad, es un asesinato, no es una muerte. Mufasa fue asesinado. Vilmente. Y son todos estos detonantes muy buenos, muy potentes, porque deben de afectar con la mayor fuerza posible al protagonista, porque así tiene un impacto emocional más fuerte en el espectador o en el jugador. El detonante debe impulsar al protagonista a actuar para resolver un problema. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora llega el momento en que el protagonista dice, vale, ha sucedido esto, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago ahora con mi vida? Vale, ha muerto papá. ¿Qué hago? Me han dado el anillo. Me han dicho que lo tengo que llevar no sé a dónde. ¿Y ahora qué hago? Este es el momento del debate. Siempre hay un momento después de que suceda este detonante en que el protagonista tiene que dudar si quiere aceptar esta misión épica o no. Todo esto que le trae. Cuando le dan a Frodo el anillo, por ejemplo, y sabe que es el anillo único, y Gandalf le dice que tiene que llevarlo a Rivendell, él duda entre ir o no, duda entre quedarse en la comarca e irse. ¿Correcto?
Aquí en el caso de Dorothy, ella duda cuando llega a este otro mundo y dice, creo que ya no estoy en Kansas, pero no estoy segura de dónde estoy, no estoy segura de qué tengo que hacer. Aquí el mundo se me ha girado cabeza abajo y, bueno, y tengo que averiguar qué es lo que quiero hacer ahora conmigo misma. Este momento de duda es importante porque, igual que nos pasaba con Superman, que nos cae mal, porque es demasiado perfecto, un personaje que lo tiene todo muy, muy, muy claro tampoco es creíble. Y es importante que cuando lleguemos al primer punto de giro, la decisión sea consciente. El primer acto se cierra con lo que se denomina el primer punto de giro. Es el primero porque hay dos. Va a haber un primer punto de giro que nos lleva al segundo acto y un segundo punto de giro que nos llega al tercero. Entonces, este primer punto de giro va a marcar el final de la introducción. Este punto de giro es una acción, un diálogo, algo que hace girar la historia en una nueva dirección. Puede ser una escena de un par de minutos, no hace falta que sea muy largo. Lo importante es que el protagonista se le exige que tome una decisión o que asuma un compromiso. Es muy importante, es crucial que el protagonista se muestre activo y no pasivo. ¿Vale? Antes de esto le pueden haber pasado cosas y él puede haber reaccionado, pero Dorothy debe decidir tomar el camino de baldosas amarillas. ¿Vale? Tiene que decidir dejar el viejo mundo e irse al nuevo, de cabeza, pa'lante. Y como los dos mundos son muy diferentes, no hay vuelta atrás. Este punto de giro nos va a hacer girar la historia en una nueva dirección. Va a elevar el riesgo. Inicialmente teníamos un riesgo muy bajo, mundo en paz, ha sucedido algo y ahora esta nueva decisión nos va a poner en un riesgo aún mayor. Tenemos que tener una tensión creciente en la historia. Además, el punto de giro va a introducir el siguiente acto y traernos nuevos escenarios. En El Señor de los Anillos nos dicen, oye, tienes que llevar el anillo único a Rivendell. Dudo si quiero irme de la comarca o no, y el punto de giro es cuando ya decido irme. Nos vamos con los hobbits y vamos a salir de la comarca. Estamos en una casa voladora, aterrizamos, pasan cosas y decidimos que queremos tomar el camino de baldosas amarillas y seguir adelante. Volviendo a La Bella y la Bestia. Bueno, alrededor del minuto 26, la bestia lleva a Bella a su habitación y la invita a cenar. Y esto es importante, la invita, no la obliga. Aquí ella acepta ir a cenar. Es una decisión voluntaria. ¿Recuerdan lo que les decía antes? Que el paso a este otro mundo debe ser voluntario. Ahí queda perfectamente reflejado. Se le da la opción de negarse. ¿Vale? Ella podría haber decidido quedarse encerrada en su habitación para siempre, sufrir mucho y seguramente la historia hubiera acabado ahí porque ya sería aburrida. Ella entra la antítesis de su mundo anterior, pero lo ha de hacer de forma voluntaria. Estos hobbits se van a marchar de forma voluntaria. Podrían haber dicho, uy, no, esto no va conmigo, yo no quiero saber nada, cuéntaselo al vecino Gandalf, búscate a alguien por ahí. Dorothy podría haberse encerrado en la casita y haber dicho que de ahí no salía. Pero esta decisión consciente nos lleva a un mundo nuevo que nos marca el final del primer acto. Hemos acabado la introducción. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de la introducción? Explicar el mundo y sus normas, presentar al protagonista y conseguir que nos importe, y marcar un conflicto y objetivo claros. Esto es lo que tiene que quedar marcado necesariamente en un primer acto. Ocurre a menudo en historias, bueno, no sé si decir de principiantes o quizá no lo suficientemente pensadas. No sé si alguno de ustedes ha jugado a rol, que quizás es un poco más flexible, que a los jugadores no les queda claro cuál es el objetivo de una misión. No les queda claro qué objetivo tienen que cumplir. Si no les queda claro, jamás van a poder conseguirlo. Es como cuando explicamos un ejercicio en clase. Si los alumnos no han entendido qué esperamos de ellos, pues no nos lo van a poder dar. Explicar el mundo es el equivalente a explicar las normas. Si no les explicamos que en un examen no se puede copiar, por ejemplo, aunque esto debería de ser de cajón de madera de pino, pues ellos no van a poder aplicar esta norma. Tenemos que explicar cómo va a funcionar nuestro mundo, nuestro universo.
tener un conflicto claro, es decir, qué nos impide conseguir lo que queremos y qué es lo que queremos conseguir. Si toda esta información está clara, tenemos un buen primer acto. Y ya podremos ir al segundo. El segundo va a ser el más largo de los tres. Es el núcleo central de la trama. En las películas suele ser lo que más tiempo ocupa. El primer acto pueden ser 20 minutos, el último otros 20 y la otra hora va a ser el segundo acto. Y también es en el que menos pautas podemos encontrar. Es el momento de desarrollar el conflicto que se ha planteado, superar los obstáculos para poder conseguir en algún momento lo propuesto y desarrollar las tramas secundarias, historias menores. ¿Qué es una trama secundaria? Bueno, pues una historia propia que se desarrolla en paralelo a la principal. Generalmente en una película tenemos por lo menos dos tramas. La trama A, que es esta que nos hemos encontrado, el conflicto principal, y una subtrama que a menudo puede ser la subtrama amorosa. Se suelen hilvanar. ¿Qué hace que una trama sea la principal o secundaria? La cantidad de tiempo que le dedicamos en escena. Si algo es importante, tendrá más tiempo en escena. Si es menos importante, tendrá menos. Cuanto más caso le hacemos a alguien, más importante es en nuestra vida. Pues lo mismo con las tramas. ¿Qué ocurrirá más adelante en la historia? Normalmente, allá cuando estamos llegando al tercer acto, el protagonista aprende algo de esa subtrama que le permite o le ayuda a resolver la trama principal. Por ejemplo, El día de la marmota. El día de la marmota es una película en la cual un hombre egoísta, avaro, mala persona, se despierta todos los días en el mismo día y no sabe cómo salir de ese día. Gran parte del segundo acto es cuando le vemos repetir un día tras otro el mismo día una y otra vez. ¿Cuál es el tema, la temática de la película? Que hasta que no aprenda a amar incondicionalmente, no podrá salir de ese bucle. Entonces, ¿qué ocurre? Que la subtrama amorosa, en la que él se va enamorando de Geena Davis, inicialmente de forma egoísta, y bueno, es una mala persona, bueno, pero se va convirtiendo en bueno. Cuando por fin ya consigue amarla de verdad y hacerse buena persona, entonces ya puede resolver la trama principal. La subtrama nos ayuda a resolver la primaria. Por ejemplo, en House, una serie de médicos que realmente sigue una estructura de película de detectives, solamente que están investigando enfermedades. Hay una trama principal que es que alguien está muy malito y se nos muere, ¡ay que se nos muere! ¡Ay que da igual lo que hagamos que se nos muere! Pues la solución para diagnosticar correctamente y poder salvarle suele ser algo que ocurre como trama B. El médico es terrible, que House es mal médico, dices. ¿O hablas de la novela de Noah Gordon? A ver, Vilma. La forma de tratar a los pacientes, sí, es un maleducado, pero es un maleducado encantador. Además es un drogadicto y estas cosas. Bueno, es un personaje curioso, basado en teoría en Sherlock Holmes, que también era un personaje bastante borde. Eso es lo que mola, que es un borde. Claro, es un borde que está muy medido para que tú puedas empatizar con él. Porque si únicamente le odias, pues te da igual que acierte o no. ¿Vale? Tenemos que poder conectar y por eso vemos momentos de debilidad, momentos en que sí que es amable y entonces ya le odiamos un poquito menos. Hasta el final cogerle cariño porque tras 5 o 6 capítulos conocemos la auténtica esencia del personaje. Yo sé quién es de verdad, no solamente es esta fachada tan fea, que además es bastante feo. Me disperso. Segundo acto. El segundo acto es el más largo, desarrollamos y exacerbamos lo del primero. Por ejemplo, el héroe se ha encontrado con algo que le ha causado un problema. Bowser ha secuestrado a la princesa. Pues no pasa nada. Mi mundo está desequilibrado. ¿Qué tengo que hacer? Irme a por Bowser. Muy bien, me voy a por él. Paso 3 o 4 pantallas. Llego al boss final. Vale. El héroe trata de sobrellevar el problema. Pero ¿qué ocurre? Que falla. La princesa está en otro castillo. La princesa siempre va a estar en primera instancia en otro castillo. De nuevo, porque si yo voy a un castillo, directamente me encuentro al malo malísimo, le pego una paliza, todo me sale bien y hemos acabado,
¿Qué clase de historia es esta, señores? No. Imagínense que esto es el cuento de los tres cerditos. Vale, el cerdito construye una casita. El lobo llega, sopla, el cerdito le dice que se vaya y coge y se va. No, no. El lobo tiene que derrumbar la casa y tiene que volver a intentarlo. Nuestro problema se ha de volver más acuciante. El hecho de no haber podido resolver el problema en primera instancia hace que la tensión crezca, porque al fallar, esto tiene que traer más problemas al héroe, quien tiene que enfrentarse a un problema aún mayor. Una vez nos hemos pasado el mundo 1, vamos a ir al mundo 2 de Mario, que es más difícil, requiere todavía más agilidad, más reflejos, saltar más y más rápido. Requiere que nos concentremos más y que nos enfrentemos a retos mayores. Volviendo al caso de House, hacemos un primer diagnóstico, le damos una medicina, la medicina en primera instancia siempre falla, cortamos a publicidad, volvemos y ahora el paciente está mucho mejor y al borde de la muerte. ¿Correcto? Después de esto, conseguimos un segundo diagnóstico, me equivoqué, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué va a pasar? Que de nuevo se van a equivocar y todo, efectivamente, salta el piso del paciente, tenemos una solución, pero también va a fallar. Llegamos a un momento en que todo está perdido, en que el paciente está ya, bueno, le están haciendo la reanimación porque ya no puede más con su vida. Llegamos a la noche oscura del alma donde hemos perdido todas las esperanzas. Es imposible vencer. Viene un tsunami, explota el volcán, los pájaros nos atacan y además mi vecino se convierte en zombie y mi perro me abandona. Hay un momento en que todo está completamente perdido. Y debe haberlo, porque luego remontaremos al final. Esto lo que hace es darnos más tensión. Por ejemplo, en Aladín, el momento de que todo está perdido es cuando Jafar echa a Aladín de Ágrava. Esto a nivel narrativo para Aladín es como la muerte, ¿vale? Jafar ha ganado, le ha quitado el reino, le ha quitado la princesa, le ha quitado el genio, le ha quitado todo. Le ha quitado absolutamente todo, no nos queda nada. Ya no nos quedan pisos de pacientes que asaltar tampoco, Eduardo. Entonces Aladín llega a su propia noche oscura del alma y aprende la lección, que tiene que aceptar quién es y debe demostrar que no es un rufián callejero, que él realmente es un diamante en bruto. Y entonces llegamos al segundo punto de giro. Aquí es donde Aladín se da cuenta de que debe salvar a Jasmine aceptando quién es. Y entonces coge la alfombra mágica y al mono, que son sus colegas, y vuelve de vuelta a Ágrava. ¿Qué es esto del segundo punto de giro? El primero era cuando íbamos al segundo acto. Pues el segundo punto de giro va a finalizar el segundo acto y nos lleva al tercero. Tiene las mismas características que el primer punto de giro, pero extremadas. Hay más iniciativa, más decisión, más consecuencias. Aquí es cuando ese enfermo va a morir. Aquí es cuando de verdad perderemos a la princesa, perderemos la vida, perderemos el país, perderemos la guerra. Perdemos todo. Se produce un giro en la acción que contiene además una paradoja, porque se anuncia que se acerca el final de la película, el final del juego, pero a la vez parece más imposible que nunca alcanzar la meta. El segundo punto de giro, además, contiene una decisión tras la cual no hay marcha atrás. Decía Eduardo, por ejemplo, asaltar el piso del paciente. Vale, lo vamos a asaltar y además sabemos que nos van a pillar, con lo cual, si no tenemos razón, nos van a mandar a la cárcel. Hay un gran riesgo adicional que estamos corriendo. Es una grandísima decisión que anticipa lo que va a ser el clímax final. Antes de pasar al tercer acto, que es el más breve, les resumo los objetivos del segundo. Debemos plantear un problema que intentamos solucionar. Todo se vuelve cada vez más difícil, pero aunque todo se vuelve cada vez más difícil, lo vamos a intentar una vez tras otra. Lo seguimos intentando hasta que todo parece ser imposible. Por ejemplo, jugando al Super Mario Galaxy. Pues los bosses, los jefes, se vuelven progresivamente más complicados.
Son muy creativos los diferentes bosses finales de las diferentes pantallas del Mario Galaxy tenemos. Este es el primero, fijaos, qué miedo da. Es muy grande, viene a por nosotros, va corriendo. Conforme vamos avanzando en el juego, pues nos encontramos escarabajos gigantes que tenemos que derrotar, grandes arañas, un Bowser, después tendremos un Bowser final, que es mucho más malvado que este. Cada uno de ellos tiene una dificultad mayor. Entonces, cuando estemos diseñando nuestra historia interactiva, nuestro juego, debemos de tener esto en cuenta. Es decir, no podemos plantear algo, un conflicto y una resolución inmediata. Tiene que haber una solución y que por algún giro todo se complique todavía más. Una vez lleguen a ese punto, una nueva fase, complicamos más. Y al final, cuando parezca que todo está perdido, nos iremos al tercer acto. Al tercer acto, que es nuestra parte final. Es donde ya vamos a cerrar la historia. Después de el segundo punto de giro, va a llegar el momento del ¡ajá! Ya sé cómo hacer esto. Es cuando encontramos una solución al conflicto, cuando desentrañamos cómo funciona el cubo, cuando encontramos la contraseña, cuando la subtrama amorosa nos da la solución o nos da una idea de cómo solucionar ese gran problema. Ahora que se mezclan ambas historias, el héroe ya puede vencer si consigue aplicar lo aprendido. Teníamos un punto de partida, un mundo que era la antítesis, y ahora tenemos que hacer la síntesis de todo lo vivido, de todo lo que éramos antes y todo lo que somos ahora. Por ejemplo, vamos aquí al Mago de Oz, ¿vale? Al final, en la síntesis, los personajes demuestran sus transformaciones. Dorothy quería irse a casa, pero el resto de personajes revelan que ya poseen lo que deseaban. El hombre de paja, ¿vale? Ya tiene emociones, ya tiene un corazón. El león cobarde ya es capaz de liderar el plan que tienen, vestirse como guardias, ya ha demostrado coraje. Y el hombre de... No, perdón, este señor quiere tener un cerebro. Bueno, pues ya ha demostrado ser inteligente a lo largo de la película, ya posee estas dotes. Este señor ya ha demostrado emociones, cada uno ha demostrado haber conseguido lo que necesitaba, haber llegado al final de su camino, el arco de personaje, la evolución. Y hecho esto, el final va a ser vencer a los malos, salvar el mundo, destronar al villano, conseguir que el tentáculo no domine el planeta. A partir de este destronar al villano, deben hacer un nuevo mundo. No basta con que el héroe triunfe. Ha de cambiar el mundo y aquí es donde eso pasa. Y una vez hemos salvado al mundo, lo hemos cambiado, necesitamos una imagen final que ejemplifique ese cambio, una imagen opuesta a la inicial. Pues, por ejemplo, Dorothy al final diciendo que "There's no place like home". No hay ningún lugar como estar en casa. Cuando llega y está con su tía, con su tío, con su perrito y está feliz en casa. La imagen final de Aladín cuando por fin pueden irse juntos en la alfombra voladora felices. Con esto ya como espectadores nos sentimos satisfechos porque hemos tenido una exposición inicial clara, tensión, tensión, tensión y una resolución que nos trae un mundo mejor. Entonces, objetivos del tercer acto. El enfrentamiento final y una resolución. Ese último gran problema y conseguir sacarlo adelante. Una vez lo hemos superado, ya podemos tener acceso a lo que se deseaba. ¿Dudas, problemas, cuestiones hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Fantástico. Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegro. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿y yo esto con qué lo hago? ¿No? ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos crear historias aplicando este tipo de conceptos? ¿Vale? Y sobre todo, ¿cómo lo hago para un videojuego? No necesariamente un videojuego, pero para un juego. Bueno, antes de entrar en ello, hay una cuestión importante y es la agencia.
En una película, a no ser que sea algo interactivo, como por ejemplo si me ocurre la serie de Minecraft que hay en Netflix, el capítulo de Bandersnatch, de Black Mirror, nosotros somos pasivos, no activos, no tenemos agencia. No cambiamos los acontecimientos, solamente los recibimos. En un videojuego, o en un juego, el jugador debe poder tener la ocasión de cambiar el curso de la historia. Así que debemos de incluir en el diseño la agencia, el poder decidir cómo se va a variar el mundo. Al dar a nuestro jugador la posibilidad de tomar decisiones de impacto, ¿vale? Se van a involucrar más en el mundo porque sienten que lo están creando. Esto les va a motivar a explorarlo. Y la agencia es importante recordar en cuanto a diseño de juegos que se refiere a la capacidad para modificar el mundo. No es únicamente la libertad. Por ejemplo, este juego, Papers, Please, este es un juego nuevo, bueno, relativamente nuevo, tiene 3 o 4 años, no es un juego viejo pese al aspecto. En este juego, que es muy sencillo, nosotros somos los agentes de inmigración de Arstotzka y lo que hacemos es revisar los pasaportes de los inmigrantes y decidir si les vamos a dejar entrar o no. ¿Qué agencia tenemos aquí? ¿Aceptarles o no aceptarles? ¿Darles paso o no darles paso? En Trópico, un sim. Conseguimos que nuestro jugador se sienta importante porque le damos muchísima agencia, porque es un simulador. Vamos a crear nuestra propia república bananera, señores. ¿Quién no ha soñado con tener su propia república bananera? Y podemos elegir si queremos plantar tabaco, negociar con piratas, con el bloque este, oeste o bueno, o trapichear en general. Entonces, si les ponemos límites, pues podemos crear menos interés. Menos interés. Tenemos que permitirles que elijan cómo se va a modificar. La agencia se puede dar de formas diferentes según el tipo de trama que tengamos. ¿Qué es la trama? ¿Qué es la trama? Tenemos 3 niveles: historia, narración y trama. La historia es todo lo que pasa. La narración es la parte de ese todo que contamos. Y la trama es la estructura de lo que contamos. Esto implica seleccionar eventos, el orden en que se presentan y elegir conflictos concretos. Por ejemplo, Gandhi, ¿vale? La historia de Gandhi sería su vida tal y como sucedió, desde el día que nació hasta el día que murió. ¿Qué ocurre? Pues que esto no es un juego, no es una película, es demasiado, es su vida. A no ser que estemos haciendo Funes el... Bueno, Borges ya planteó los problemas de esto con Funes el Memorioso. La narración sería la selección de eventos que queremos contar. Y la trama va a ser el orden en que los contemos, cómo los vamos a organizar. Y podemos empezar, por ejemplo, con unas imágenes de Gandhi cuando es viejo, volvemos al pasado y debemos de construir hasta llegar de vuelta a ese punto. ¿Esto por qué es relevante en los juegos? Porque podemos presentar diversos órdenes de acontecimientos y diversas posibilidades de elección, y esto va a modificar cómo damos agencia al jugador. En una trama lineal, el jugador experimenta la historia de la misma forma siempre, en el mismo orden. 1, 2 y 3, uno tras otro, un nivel tras otro, cuando vamos del nivel 1 al 10. En este tipo de estructuras no suele utilizarse diálogo interactivo, porque es perder el tiempo. Si el resultado siempre va a ser el mismo, es una falsa elección. Es como hacer a alguien elegir una puerta de 3, por ejemplo. Elija usted, ¿por qué puerta quiere? ¿La 1, la 2 o la 3? Detrás de las 3 puertas hay un dragón que le va a comer. Pues señores, hacerle elegir es engañarle. Si solamente van a jugar una vez, no se van a dar cuenta. Pero si juegan varias veces o juegan varios jugadores diferentes y comparan experiencias, se van a dar cuenta de que era una falsa experiencia y esto, bueno, es engañarles. No engañen a los jugadores. Entonces, bueno, si la narrativa es lineal, lo que el jugador haga no importa, ¿verdad? ¿Creen que no importa lo que haga el jugador? ¿No importa? Sí que importa. Sí que importa. Siempre importa. Un nivel de Mario es lineal, efectivamente, tiene que superar escollos.
se puede plantear la ocasión de tener agencia, de poder decidir de otra manera, solamente que vamos a ser más rotundos. Pueden ser misiones de pasar o fallar. Si fallas, game over. Si fallas, tienes que volver a empezar. Ese es el tipo de elección que se les puede dar. En este caso, pues no les ponemos una falsa elección, un falso diálogo, lo que les planteamos es un nivel con el que tienen que interactuar y en función de si llegan al final o no, pues avanzarán o llegarán a un game over. En el caso de, por ejemplo, esta historia. Este juego se llama Dragon Slayer, perdón. Les pongo aquí un enlace. Es un juego también bastante viejo. Es del 86, si no me equivoco. A ver, gameplay completo en español. Y es muy interesante porque era un juego inicialmente de máquinas recreativas. Sí, tiene sus añitos. Ramón se lo sabe todos. Y los que no se saben, se lo sabe Eduardo. Donde lo que hay es una animación y ven que hay unas flechas que aparecen. Esas flechas son hacia dónde tenemos que desplazarnos si queremos poder avanzar en el juego. Realmente no nos dan a elegir entre izquierda y derecha en la mayoría de los casos. Tenemos que desplazarnos en la dirección correcta y si no, perdemos una vida. Pero fíjense que puede ser muy atractivo. No tiene por qué no serlo. Simplemente la dificultad debe plantearse a otro nivel. Otro juego parecido a este y que sigue un concepto similar es el Road Avenger. Les muestro que también es uno de animación, este es más de estilo anime. En este caso estamos conduciendo un coche y nos van indicando en qué dirección. Hay la publicidad de YouTube. Bueno, hacia qué dirección tenemos que girar si no queremos tener un accidente y perder. Como ven, hay muchas formas de aplicar el dar poder al jugador y aunque estemos dentro de una narrativa lineal. Distinción entre tareas, misiones y quest. ¿Qué es una tarea? Una tarea es la unidad más pequeña. Es un término genérico para plantear algo que se debe conseguir a lo largo del juego. Tanto las misiones como las quests son tareas, pero suelen involucrar más de una tarea. Es decir, una misión será un grupo de tareas y una quest será un grupo de misiones. ¿Cuál es la diferencia? Que una tarea tendrá un principio, una mitad y una parte del medio, lineal. Una misión se puede desarrollar con varias tareas de forma paralela, así como las quest. Cuando llegamos al nivel de quest es cuando podemos llegar a historias no lineales, donde ya no haya un orden concreto, sino que haya varios diferentes. Por ejemplo, Hero Quest. Una estructura de quest podría ser esta de aquí, donde ya empezamos a tener ramas, diferentes ramales. Partimos de una situación inicial, esta azul. Por ejemplo, quiero llegar a casa de Juanito, desde el punto A en el que estoy. Puedo girar a izquierda o a derecha. Me genera dos escenas diferentes. Si en cada punto generamos dos diferentes, dependiendo de la cantidad de decisiones, lo que tenemos es 2 elevado a x, lo cual muy rápidamente nos va a generar una cantidad de opciones finales tremendamente grande. ¿Vale? En este tipo de árboles de decisiones, donde todas las ramas tienen la misma importancia, no suelen volver a juntarse. ¿Vale? Esto nos permite tener muchos finales diferentes, muchas variedades. Puede ser interesante cuando eso sea lo que queramos, tener muchos finales completamente dispares. En muchos juegos RPG de rol, las ramas suelen separarse hasta un cierto punto, pero después se vuelven a juntar. ¿Vale? Podemos tener muchas quests paralelas y una vez hemos hecho las 5, llegamos siempre a este punto. ¿Veis que las ramas se van juntando? Tenemos un punto donde podemos tener varios caminos diferentes. Una vez los hemos identificado todos, tenemos la espada mágica, el escudo, las botas y el cinto. Ahora ya podemos aceptar la misión de ir al siguiente continente. En el siguiente continente tenemos que cazar 1, 2, 3, 4, 15 Pokémon. Una vez tenemos los 15 Pokémon, ya podemos irnos al primer estadio a luchar contra alguien. Tenemos como una serie de puntos que debemos alcanzar. Da igual que hagamos aquí, este punto va a ser el mismo y de esa forma tenemos
un lugar de referencia a partir del cual volver a variar nuestra historia. Esto nos va a reducir la cantidad de caminos con respecto a este tipo de estructura. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? ¿Cuáles van a ser los puntos fijos en el tiempo? Los puntos a través de los cuales los jugadores deben de pasar, suceda lo que suceda. Y una vez estos están claros, ya trabajamos las partes intermedias. Fijaos que esto no nos quita de tener finales diferentes, que pueden ser dependientes de los caminos que haya habido previamente o de qué se desarrolle a este nivel. Esta es la estructura del Final Fantasy. Aquí tenemos una serie de quests fijas, que son las centrales, y luego los desarrollos laterales. ¿Vale? Bueno, esto realmente son los juegos que las quests, pero porque os hagáis una idea de cómo pueden ser las relaciones. ¿Cómo generamos el asignar quest a los personajes? O asignar tareas. En primer lugar, debe haber alguna forma de dar la quest. ¿Vale? Puede ser un personaje que les dice, ay, pues yo necesito que me traigas manzanas. ¿Vale? Pues yo como jugador acepto ir a traerte manzanas. Pero el camino está lleno de peligros. ¿Recordáis que debe haber un conflicto? Pues el camino está lleno de peligros. El bosque está lejos. El bosque está infestado de lobos. El camino, pues hay que aprender a volar para llegar al otro lado. Lo que sea. Tiene que haber algún tipo de peligro. Tiene que haber un giro inesperado. Porque si simplemente es ir a coger manzanas y las traemos, pues nuestra apuesta es bastante aburrida. Hay un giro inesperado que es una vez que llegamos allí, pues resulta que las manzanas realmente eran para un brujo maligno y no se las podemos llegar. Lo que tenemos que hacer es rescatar la espada sagrada para luego ir a matar a ese brujo. ¿Vale? Tenemos un nuevo objetivo, esta bifurcación en el camino, que es cuando elegimos si queremos A o B. Elegimos, conseguimos realizar la quest y cogemos nuestra recompensa. Esta estructura es muy habitual. Lo difícil suele ser encontrar variaciones en el punto de dar la quest. De cuántas formas diferentes podemos encargar manzanas, salvar a un niño, llevar un mensaje, etcétera, etcétera. Dentro de ellas, por supuesto, debemos de recalcar por qué nos ha de importar esta quest. Debemos de dejar muy claro el conflicto, el qué nos llevamos a casa. Pues, vale, yo voy y detengo a la bruja del bosque. ¿Y yo qué gano con esto? Porque si no gano nada, pues no me voy a meter en este fregado. Entonces hay que dejar claro cuál va a ser el beneficio. En el proceso, igual que en los 3 actos, la tensión debe ser creciente. Debemos de crear, además, una idea y comunicar valores en todo ello. Siempre que estamos contando una historia, vamos a generar ideas, vamos a comunicar qué consideramos importante y qué no, qué consideramos correcto, qué no consideramos correcto. Las narraciones nos guían. Bueno, quiero poner esto en práctica, que se me va el tiempo. Tengo aquí 3 propuestas para ustedes que son Echo, Twine y H5P. Empecemos por Echo, por esta de acá. Vamos a abrirlo. Para entrar en la plataforma Echo, vamos a echo.com. ¿Qué es esto de Echo? Echo es una plataforma online que permite la creación de vídeos interactivos. Si entran ustedes en la página principal, que está aquí directamente en echo.com, verán que hay un menú dentro del cual pueden encontrar series originales, spotlight que son destacados, comedia, drama, cortos, y me gustaría enseñarles pues alguno sencillito. Había por aquí al final estos de BuzzFeed, vamos a ver, el What Do You Wanna Know, por ejemplo. Esto es un programa interactivo para que los niños elijan de qué quieren saber más y cuánto quieren saber. Tiene además música muy interesante. Bueno, le damos a empezar. ¿Qué quieres saber? Aparecen palabras. Bueno, nos dice, hola amigos míos, gracias por venir a What Do You Wanna Know? ¿Qué quiere usted saber? A partir de aquí tienes que hacer clic, bueno, darle con el dedo a lo que quieras saber. ¿De qué queremos saber? ¿Qué nos interesa? ¿Qué les motiva?
o hace, no sé lo que es, ajos. Vamos a ver qué nos cuentan de los ajos. ¿Vale? Pues aquí ahora nos van a contar algo sobre los ajos. ¿Qué quiere usted saber de ajos? ¿Son de la familia de los lirios? Imagino que nos contará que es un bulbo. ¿Quiere saber más de plantas de interior o más sobre el ajo? ¿Qué prefieren? ¿Ven cómo se le están generando aquí las elecciones? Las relaciones entre nodos, pues nos vamos a... Uy, que sí, que estoy aquí. Plantas de interior. Vamos a cambiar de tema. ¿Quieres saber más sobre plantas de interior? Las plantas de interior son prácticamente mágicas. Quitan el 87% de las toxinas del aire en 24 horas. No sé si se les ocurren aplicaciones de esto para sus clases. Muchas, ¿verdad? A mí por lo menos se me ocurren muchísimas. Esto es tremendamente interesante. Fíjense que hemos tenido una introducción, ahora tenemos la parte central y al final tendremos que tener algún tipo de conclusión o de cierre. Les muestro otro diferente, otro modelo. Aparte aquí hay series, hay videoclips, hay cosas. Miren, este por ejemplo, ¿qué tipo de hacker eres? Y este me gusta porque se podría hacer perfectamente como un examen. ¿Vale? A ver si carga. Les pongo aquí la URL exacta. Cargando resultados, no, por favor. Esto es porque yo ya lo he hecho antes. Yo soy ese tipo de hacker que ven ahí. Que no quiero... no me deja ir hacia atrás. Veamos ahora. Disculpen los problemas del directo. Muy bien. Imagínense que preguntan ustedes cualquier cosa y dan 4 opciones. Pues nuestros alumnos eligen colarnos en la casa. Ponemos un pequeño vídeo de conclusión. Has elegido esto, fantástico. Segunda pregunta. ¿Cómo vas a detener a alguien de hacer algo? Pues esta opción de aquí, las estoy cogiendo aleatoriamente para que vean el proceso. ¿Cómo conseguirías el número de la habitación de hotel de alguien? Vería la cámara de seguridad, intentaría robarles una factura, hackearía su ordenador. Claramente hackearíamos su ordenador. Pregunta cuarta. Te han pillado hackeando en el trabajo. ¿Qué haces? Hacer como que no me importa, insultar a tu jefe, pedir conservar mi trabajo. Hemos acabado y ahora llegamos a un resultado y nos dice qué tipo de hacker somos. También nos podría decir qué clase de estudiantes somos o qué nivel de competencia hemos conseguido en una asignatura concreta, ¿verdad? Y después, además, lo podríamos compartir con todos nuestros amigos. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Hay muchas más opciones que ustedes pueden investigar. El alta es gratuita, el uso del programa es gratuito. Además, posteriormente, y esto es muy interesante, los vídeos integran con Twitter y con Facebook. También se pueden integrar con WordPress a través de un plugin. O sea, que lo pueden trabajar con WordPress, compartiendo en Facebook, compartiendo en Twitter. Se registran y se pueden registrar desde... A ver. ¿Dónde está? Mi cachis. Bueno, studioappeco.com. No veo ahora el acceso. Es fantástico, Alita, es fantástico. Les muestro aquí un ejemplo, ¿vale? Les aparecerán aquí mis proyectos. Ahora, en cuanto cargue, esto es una prueba que he hecho antes, ustedes le dan a empezar un nuevo proyecto y vamos a ver aquí este que he generado antes. No está muy elaborado, simplemente es para mostrarles un poquito. Carga la herramienta de autoría, tarda un poquito porque todo es online, pero pueden ustedes después subir vídeos, fotografías, lo que quieran para trabajarlos y van a ver que la estructura es tremendamente sencilla. Yo aquí he cargado una serie de recursos, pues por ejemplo una mascarilla, la arrastro aquí para que sea la pantalla de carga y aquí arrastro el vídeo que quiera que aparezca al inicio, el que sea, por ejemplo, estas dos personas tomándose un helado. Y ven aquí las bifurcaciones. Estos son los dos caminos posibles que yo puedo elegir, que aquí vemos en forma de 2 botones, ser o no ser. 1 o 2, izquierda o derecha.
y en función de lo que elija nuestro jugador, pues le aparecerá el vídeo que está vinculado. Esto es tremendamente visual, como pueden comprobar. Y a partir de aquí, pues pueden sacar todas las ramas que quieran y pueden juntarlas, separarlas, siguiendo esas estructuras, estas de aquí, que estábamos viendo previamente. Es importante que las tengan en mente para no perderse, porque es lo que más dificultades causa cuando estamos con ramas de decisiones. Después, una vez hayan terminado de modificarlo, le dan aquí a publicar y esto les genera un enlace. Bueno, en nuestro caso ya está publicado, que lo he publicado previamente, se da el enlace y sería este de aquí. ¿Qué podemos modificar? Bueno, podemos modificar, a ver, ¿qué se está guardando? Podemos modificar los textos, podemos modificar las acciones realizadas, se pueden hacer links a lugares externos, botones de compartir, de replay, insertar gráficos, pasar a otro vídeo. Podemos modificar el estilo de los botones. Tenemos diferentes opciones gráficas, de colores, de fuentes. Nos lo podemos personalizar bastante. Como ven, tamaños, pesos, espaciados, toda la parte estética. Aparte también tenemos aquí algunas opciones predeterminadas, capas y podemos incluir una banda sonora de fondo. Yo creo que esto les puede resultar tremendamente útil. La siguiente herramienta que les quería presentar es el H5P. Un segundito, que me lo traiga a casa. H5P, se lo escribo aquí, estoy haciendo login. Ay, que no me lo ha guardado. No me ha guardado la cuenta. Ay, ay, ay. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Se lo voy a enseñar entonces de otra manera. Vale. Bueno, el H5P, tanto el org como el com, nos permiten crear actividades interactivas de todo tipo. Me interesa sobre todo por la parte de vídeo. Se basa en HTML5 y el código es abierto, pero si ustedes quieren trabajar desde h5p.com, este servicio sí que es de pago. Sí que es de pago, pero hay 30 días gratuitos. ¿Qué ocurre? Algunos de ustedes trabajan con Moodle, con Canvas o con Blackboard, ¿verdad? Ustedes se lo pueden descargar e integrar directamente. Si ustedes lo integran en su plataforma, es gratuito. Lo único que se paga es si quieren trabajar en la plataforma de ellos. ¿Vale? Digamos que el cobro no es por el uso del programa, sino por el uso de su plataforma. Es importante esta diferencia porque si ustedes tienen un Moodle, un Canvas, un Blackboard o un WordPress, simplemente lo instalan como un plugin y no hay mayor problema. Es tremendamente sencillo trabajar con él. ¿Qué podemos hacer con este programa? Por ejemplo, vamos a ver aquí un vídeo interactivo. ¿Vale? ¿Cómo se hace un batido? Les pongo la URL por si quieren disfrutar de la música de fondo. ¿Ven estos circulitos de aquí? Estos son interacciones. Y aquí nos aparece una pregunta múltiple. ¿Qué clase de baya es esta? ¿Es una fresa o es un arándano? Pues nuestros alumnos espero que dirán que es una strawberry. Esto es una fresa. ¡Correcto! Muy bien, ya tengo una estrella. Seguimos viendo nuestro vídeo. Muy bien, muy bien, muy bien. Arándanos. Siguiente pregunta. Elige los ingredientes que se han utilizado hasta ahora. Fresas, cookies, arándanos, leche. Díganme, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Han prestado atención? Blueberries, strawberries and blueberries. ¿Aceptamos barco? Bueno, y corregimos en el momento. Muy bien, aprobados. Estoy reproduciendo esto para que vean las diferentes opciones que tienen para crear interacciones. Es una forma diferente de interactuar. Aquí, rellenar los espacios en blanco. Los strawberries y los blueberries se mezclan con leche
y no sé qué, y vemos que también pueden hacer espacios en blanco para que ellos rellenen con la información que acaban de recabar de este interesantísimo vídeo que ustedes han encontrado por ahí. Tienen opciones de todo tipo, drag and drop, pues, vale, los berries para allá, todo lo que sea correcto, vemos la puntuación y me han dado 0 puntos. Esto nos da múltiples opciones, finalmente un sumario, y aquí, esto es como un resumen final del vídeo. Elegimos la frase que sea la correcta para que quede claro que realmente hemos aprendido algo. Además de trabajar con vídeos que nos permiten crear interacciones, hay muchísimas otras opciones interesantes que nos permite este programa, como escenarios, branching, ramas, y también puede ser muy interesante lo de las presentaciones interactivas, que es cuando ustedes hacen sus PPTs, sus PowerPoints, como el que he utilizado yo. Miren qué útil poder integrar preguntas. Entonces, ¿los cloudberries maduros de qué color son? Ámbar. Lo sé porque hay una foto. De esta forma pueden cotejar que los alumnos hayan aprendido de esa presentación. Pero además, miren este escenario con ramas, con toma de decisiones diversas. Aquí lo tenemos más como un juego. Vemos la visita que nos está explicando cómo funciona. A ver, para adelante, aquí. Procedamos. Pues antes de visitar a tu cliente, procedemos por aquí, tenemos la información. Imaginen que aquí estamos hablando pues, de personajes de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿vale? O de las artes de Europa. Pues esta es una introducción general. El arte europeo se conoce como arte occidental, podemos incluir preguntas. Y ahora, pues, elige, alumno mío, ¿qué periodo te interesa estudiar hoy? ¿De qué periodo quieres saber más? Renacimiento. Esto es una rama. ¿Vale? Podemos ver el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, dependiendo de lo que nos interese. Más cosas que podemos hacer con el H5P. Miren qué divertido. Podemos hacer muchísimas cosas. A ver que volvamos para acá. Tenemos, bueno, un acordeón es para poner varios ítems seguidos. Un calendario de Adviento, por ejemplo. Exámenes aritméticos. Pueden ustedes grabar audio para hacerle las preguntas. Collages, diálogos, dictados. Pueden hacer ejercicios de arrastrar palabras, de rellenar espacios en blanco, de encontrar hotspots, de encontrar palabras a sopas de letras. Flashcards, como ven, tienen muchísimas opciones. Libros interactivos, juegos de memoria, cuestionarios. Decir la palabra adecuada en voz alta y que te lo reconozca. Tienen aquí muchísimas cosas que pueden utilizar y que además las pueden juntar todas si quieren. Dentro del libro interactivo, que bueno, está por ahí arriba, pueden juntar ejercicios diversos todos juntos. Si trabajan dentro de WordPress, además hay plugins que permiten, si cada usuario se da de alta, guardar una puntuación y darles, por ejemplo, insignias, lo cual es muy interesante. Y la última herramienta que les quería mostrar es esta, es Twine. Twine es una herramienta para crear narraciones interactivas. Las pueden hacer complicadas, sencillas o como quieran. Se basa en HTML y permite integrar también CSS y JavaScript si gusta. Es sobre todo por el que previamente les preguntaba si sabían algo de programar. Puede ser muy sencillo. También se puede complicar mucho. Les muestro algunas cosas hechas con este programa. Un par de ejemplillos. Y ahora les enseño cómo funciona. Esto es un libro de hiperficción. Se describe como una aventura poética que cambia ligeramente con cada nueva lectura. Bueno, un 3×3, ficciones del multiverso, prefacio. No lo leo en detenimiento, pero ¿qué nos pide? Nos pide que elijamos el primer verso. Se van mis ojos, vagué sin rumbo, suenan los grillos. ¿Qué verso les sugiere? ¿Qué verso les motiva? El segundo, vagué sin rumbo. A continuación tenemos que elegir el siguiente verso, pisándole sus pasos, solo dándole cuerda y en la noche espesa. Elegimos otro. La historia cambia en consecuencia. Este texto aquí cambia según lo que hayamos elegido.
Elegimos el último verso, hemos conseguido un poema único y una historia diferente a los demás caminos. Les muestro otro. Este es del Centro de Artes y Creatividad Banff. Como ven, es bastante elaborado, tiene interacciones gráficas, una historia que se va desarrollando con animación, muy bonito visualmente además, cargando dibujos y sonido. Bueno, está tardando un poquito. Vamos a empezar, es para que vean el tipo de interacciones que se pueden hacer. Está en una habitación con una ventana, entra luz por la ventana. Aquí tenemos una interacción, como la luz reflejada en el agua. En la mesa hay una copia del catálogo, vemos el catálogo, jardines. Ven que vamos pasando de una página a otra y podemos hacer que los textos sean interactivos y nos lleven a diferentes espacios. Les dejo aquí 3 enlaces diferentes, no, así no, por si después quisieran echar un vistazo y hojear diferentes proyectos hechos con este programa. Lo que quiero ahora es que lo probemos porque estoy viendo que me enrollo mucho y se nos va el tiempo. Para utilizarlo pueden ustedes descargarlo o pueden utilizarlo online para probarlo ahora. Aquí hay una historieta, le damos a nueva historia, vamos a llamarla Bórrame. Muy bien. Y ven que lo que tenemos aquí es un pasaje inicial, al cual podemos llamar, por ejemplo, 1. Esto es el principio. Este principio puede ir en negrita, en itálicas, en versales o podemos elegir un color. Por ejemplo, en rojo. Perdón, añadimos. Si queremos crear una interacción, es decir, algo que nos lleve a una nueva página, es tan sencillo como poner corchetes, nueva página 1. ¿Y qué ha pasado ahora? Que me ha generado una nueva página dentro de la cual yo puedo introducir el texto que desee. Si aquí pongo otra página, me genera otra acá. Y así puedo ir generando los diferentes bloques. ¿Cómo vemos esto? Si yo le doy al play, fíjense cómo lo vemos. Esto es el principio. Nueva página. Y me lleva a esa página. Y así sucesivamente vamos creando las ramas. Es muy sencillo, como han visto, pero podemos aderezarlo, podemos modificarlo, si sabemos algo de programación, con HTML, CSS y JavaScript. Lo bueno que tiene este proyecto, además, es que cuenta con una comunidad muy amplia que colabora en él, cuentan con una Wikipedia, con una wiki propia, con recetas y con bastantes páginas de ayuda que les pueden ayudar a mejorar o a conseguir las soluciones que puedan buscar. Tienen un Discord, esto es el Cookbook, que es donde hay ejemplos de tareas habituales en la creación de este tipo de interacciones, la wiki con la documentación, y aquí tienen proyectos de prueba que pueden ustedes ver para coger inspiración. En el fondo es lo mismo que veíamos con los vídeos, pero con texto. Además, si quisieran, pueden integrar vídeos desde otras fuentes. Vamos a ver, si cogiéramos un enlace, un vídeo de YouTube, el iframe, vamos a ver, youtube.com, cojamos un vídeo aleatorio, le damos a compartir, a ver, queremos un embed, esto de acá. Nos lo traemos aquí, ¿vale? Página 1, play. Aquí tenemos nuestro vídeo dentro. También nos podría valer con una ruta relativa. Si lo tenemos dentro de un servidor, pues con la ruta del vídeo. Y de esta forma podríamos también introducirlos y utilizarlos. Es un proceso diferente al de los vídeos interactivos que hemos visto inicialmente con Eco, al del H5P, pero que también puede ser útil y quizá les sea más cómodo si quieren trabajar especialmente sobre texto. Y creo que por la hora deberíamos dejarlo por aquí. ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Alguna pregunta?
espero que les sean muy útiles. Me alegro mucho de que les haya gustado. Grabada, sé que se están grabando, creo que les van a pasar las grabaciones cuando acaben todas. Pero bueno, si se tienen que quedar con algo, por favor, quédense con los enlaces de los programas que les he dicho, que eran ECO, Twinery.org y H5P. ¿De acuerdo? Espero que les sea muy útil y que sus alumnos disfruten mucho de, bueno, de lo que creen con ello. Muchas gracias. Si les parece, voy de